Hola, bienvenidos a la clase de políticas de empleo. Empecemos con el contexto y es recordando cuáles son los tipos de desempleo que existen. Uno de los tipos de desempleo es el desempleo cíclico. Este desempleo se genera cuando hay una reducción de la demanda, particularmente cuando el Producto Interno Bruto se encuentra por debajo de su nivel potencial. Ahí se genera el llamado desempleo cíclico. Está también el desempleo friccional, que es el desempleo que se origina por el tiempo que transcurre entre que un individuo cambie de un trabajo a otro. Es decir, se reduce el desempleo friccional cuando fluye más la información en la economía. Y el desempleo estructural es el que se genera por una falta de concordancia o un mismatch entre la calificación que poseen los trabajadores y la que requieren los empresarios. Finalmente, el desempleo estacional es el que se genera porque se terminan determinadas temporadas en las que se demanda más fuerza laboral, por ejemplo, decembrina, en vacaciones de mitad de año o en el tiempo de cosechas en las áreas agrícolas. Este sería el desempleo friccional. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos tipos de desempleo, también hay una política. Les invito a que piensen cuál sería la política adecuada para cada uno de esos tipos de desempleo. Bueno, entonces, para empezar con los diferentes enfoques o modelos que existen para explicar el desempleo, es fundamental irnos a las teorías tradicionales, es decir, al enfoque clásico y al enfoque keynesiano, que son como los modelos pioneros para explicar el desempleo. Entonces, empecemos con el clásico. Están los supuestos que ustedes ya conocen: agentes racionales, mercados perfectamente competitivos, neutralidad del dinero, que implica que las políticas de demanda no tienen efectos reales en la producción y en la economía. Y un supuesto muy importante, que es que los precios y salarios son flexibles. ¿Sí? Es importante porque eso quiere decir que los mercados se vacían, específicamente el mercado laboral se vacía, es decir, que la oferta y la demanda de trabajo siempre se igualan y el mercado y el salario se ajusta para que esta oferta y demanda sean iguales. Bueno, entonces partamos pues de las características del mercado de bienes y del de trabajo. Están relacionados aquí en la figura 1. Arriba está la función de producción, Y en términos de L en el panel A, y en el panel B está la demanda laboral. ¿Sí? Entonces, si ustedes se observan en el lado izquierdo, están las derivadas que denotan las características de la función de producción. Decimos que respecto a los factores de producción, la primera derivada es mayor que cero y la segunda es negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que el rendimiento marginal de los factores de producción es decreciente. Y lo que nos dice la tercera derivada es que los factores de producción son perfectamente sustituibles. ¿Por qué tiene una pendiente negativa la demanda laboral? Porque a mayor salario real, menor demanda laboral y viceversa. ¿Y qué es lo que hace que se desplace la demanda laboral? La mayor productividad marginal del trabajo. Eh, una cuestión importante aquí, bueno, aparte de la demanda, esa es la forma de la demanda, para explicar la forma de la oferta, de la curva de oferta laboral, que nosotros estamos acostumbrados a decir que es creciente, es importante analizar los efectos renta y sustitución. Cuando el salario aumenta, esto tiene dos efectos contrarios sobre la fuerza laboral. Por un lado, mayor salario implica que los individuos pueden consumir lo mismo trabajando el mismo número de horas. Esto va a hacer que se incentiven a reducir la oferta laboral, porque ya tienen más salario, pueden seguir consumiendo lo mismo trabajando menos horas. Por efecto sustitución, el aumento en salario lo que hace es encarecer el ocio, ¿sí? Y entonces lo que le conviene al trabajador es ofrecer más horas de trabajo. Entonces, por efecto sustitución, L, la fuerza laboral, va a aumentar, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál efecto predomine, pues asimismo va a aumentar o a reducirse la oferta laboral. El que tengamos una curva de oferta laboral
creciente como la que está en el lado izquierdo pues de este gráfico, porque estamos diciendo que está predominando el efecto sustitución. Bueno, entonces ahí está pues la oferta y la demanda laboral. Lo que explica el desempleo según el enfoque clásico es la existencia de trabas institucionales. Dada la flexibilidad de precios y salarios, normalmente ante cambios, por ejemplo, ante choques adversos de la demanda laboral o cambios en la oferta, el salario simplemente se ajustaría a la alza o a la baja, y entonces pues estaríamos siempre en el nivel de pleno empleo. Eso no sucede si existe algún tipo de institucionalidad como el salario mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense en la figura 2, está WP1, es el salario mínimo. Si ese es el salario mínimo, ante cualquier cambio en la oferta o la demanda, el salario no se podría ajustar, y entonces lo que tendríamos es que la oferta, la cantidad de mano de obra ofrecida es mayor, aquí en el gráfico es LS1, a la cantidad de demanda laboral, LD1 en el gráfico. Entonces esa diferencia entre LS1 y LD1 es el desempleo, que según los clásicos surge debido a las trabas institucionales como la existencia de pleno empleo. Entonces, pues, ¿cuál sería la política idónea aquí en este caso? Pues sería entonces flexibilizar el mercado laboral, según los clásicos. En cuanto a los keynesianos, o según el enfoque keynesiano, hay diferencias fundamentales con el enfoque clásico. La primera diferencia es que, según Keynes, los precios y salarios son rígidos, no flexibles, que hay razones para que los precios y los salarios sean rígidos. Por ejemplo, la existencia de contratos. No es que ante cualquier cambio inmediatamente los salarios van a variar, ¿sí? Este supuesto es fundamental porque es lo que le permite a Keynes explicar la existencia de desempleo involuntario, porque recuerden que según los clásicos el desempleo es voluntario, ¿sí? Entonces, el origen del desempleo, según Keynes, es la insuficiencia de demanda efectiva. Ustedes lo pueden ver en la figura 3, en la parte de abajo, en el pleno empleo, el nivel de fuerza laboral debería ser L1, pero dada la insuficiencia de la demanda efectiva, que en vez de ser AD0 es AD1, el nivel de empleo es solamente L0. Entonces se genera un desempleo involuntario debido a la insuficiencia en la demanda efectiva. Entonces, si el origen es la insuficiencia en la demanda, pues ¿cuál es la respuesta del gobierno? Debería incentivar la demanda efectiva para reducir el desempleo. Entonces, fíjense que es completamente opuesto al enfoque clásico, para el cual las políticas de demanda no tienen ningún efecto. Para Keynes sí. Y recuerden que esto fue bastante popular en épocas de la Gran Depresión, donde para los analistas era imposible que toda esa cantidad de desempleo fuera realmente involuntario. Bueno, entonces ya llevamos dos enfoques, el clásico y el keynesiano. Espero que les quede muy claro, y si no, pues ya me preguntan en los espacios que vamos a tener virtuales, o que ya tienen virtuales, y los demás que voy a abrir, para que resuelvan sus dudas. Bueno, los otros enfoques teóricos que vamos a estudiar aquí son los de los salarios de eficiencia, las teorías de emparejamiento de búsqueda de trabajo y la de los contratos implícitos. En el siguiente video voy a empezar con estos enfoques.